Bienvenidos. Nuevamente continuamos con este tema de las ventas. Hemos estado platicando sobre esta función, la importancia, la trascendencia, la complemento que tiene ventas con mercadotecnia, y quisiéramos empezar ahora con el tema de la planeación y la organización de las ventas. Planeación y organización de las ventas. La parte fundamental es en cuanto a el definir objetivos. Yo quisiera empezar este punto, este tema, mencionando con ustedes lo importante que es en la vida tener objetivos. Claro, incluso se menciona que para poder motivar como personas a nuestros vendedores, a nuestra fuerza de ventas, pues es importante fijar objetivos. En la vida hay que tener objetivos. El asunto está que hay que diferenciar entre objetivos bien planteados y simplemente buenos deseos. Al iniciar un año todos tenemos buenos deseos. Queremos, no sé, entrar a hacer ejercicio, entrar a un gimnasio, ponernos a dietas, leer más, en fin, una serie de objetivos que si no están bien planteados, simplemente queda en un cúmulo de buenos deseos que muchas veces al hacer un recuento nos damos cuenta que no los hemos alcanzado, y principalmente porque nosotros mismos no encontramos esa justificación, esa motivación para alcanzarlos. Es importante tener objetivos muy bien trazados. Para ello, empecemos y permítanme iniciar con ustedes con un planteamiento. En la pantalla, en la diapositiva, aparece un enunciado. Dice, aumentar el número de clientes potenciales para el final del tercer trimestre. Ese es mi objetivo, esa es mi meta. La pregunta sería, ¿estaría bien planteada? Permíteme repetirlo y leerlo, ustedes lo están viendo aquí en su diapositiva. Aumentar el número de clientes potenciales para el tercer trimestre. ¿Sí? Fíjense ustedes que para poder plantear adecuadamente metas, contamos con un método, que es el método SMART. El método SMART, que si leemos la palabra en inglés significa inteligente, sin embargo en este caso es un acróstico, son las iniciales que debe tener todo objetivo que esté bien planteado. Empezamos por la S, en inglés specific, quiere decir, tengo que ser específico, ¿sí? Específico. Tengo que saber exactamente qué es lo que estoy proponiendo, qué es lo que realmente quiero. Tengo que ser lo más claro posible. Este primer punto, entre más claro sea, fíjense que incluso se menciona que una meta bien planteada, cuando se plantea bien, está casi a un 50% de su consecución, de su alcance. Sabemos lo que necesitamos. Entonces, primero es específico, que sepamos directamente qué es lo que queremos y podamos ponerlo en términos simples, lisos, llanos, comprensibles. Tan simples que se puedan entender y tan entendibles que se puedan realizar. La segunda letra, la M, viene para medible. Nuestra meta tiene que tener un factor cuantitativo. ¿Cuánto? Sí. Fíjense que incluso en aspectos cualitativos, y concretamente estoy pensando en lo que menciona el maestro en cuanto a calidad total, Deming, que dice, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Así de liso, así de directo. ¿Sí? Entonces, el hecho que tengamos metas medibles es un factor importantísimo, que sea medible. Después, la A, que sea alcanzable. Que sea alcanzable. Que realmente me motive, que no sea un objetivo que sea tan amplio, tan alto, para que busco más palabra, tan alto que realmente no se puede alcanzar. Aquí fíjense que hay un factor muy importante. Es muy frecuente que fijemos objetivos
demasiado altos y que muchas veces como ejecutivos de venta los fijemos a propósito demasiado altos. ¿Para qué? Para que la gente esté esforzando directamente y quiera alcanzarlo y alcanzarlo total. Manejamos lo que decimos a veces un colchón. Si yo lo que quiero es que venda 100, es decir que debe vender un 120 para que se esfuerce más. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces la gente empieza a pensar, oye, si ya de por sí vender 100 era difícil, me están pidiendo que venda 120, pues es imposible y empiezo a desconectar que mi actividad diaria con el alcance del objetivo. Dificilísimo, o sea, peligroso. Fíjense ustedes, empezar a desconectar mi actividad de todos los días con el objetivo. Entonces empiezo a perder muchas veces, como dicen, el rumbo, la brújula, ¿sí? Sin embargo, también está el otro extremo, que sea demasiado fácil, demasiado lógico, demasiado sencillo, cómodo alcanzarlo, que no me motive. Entonces debe ser alcanzable, pero también debe implicar un reto. ¿Sí? Alcanzable y debe implicar reto. ¿Sí? Es otro aspecto. Después, que sea relevante. Mi objetivo debe ser relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente tenga una razón, que realmente vaya en constancia con un objetivo mayor. ¿Sí? Que ya sea el objetivo global de la empresa, el objetivo estratégico, las formas en que quiero alcanzar mis valores agregados económicos para este próximo año. Es decir, que sea relevante, que sea importante. Así de simple. Y por último, el factor tiempo. ¿Para cuándo lo quieres alcanzar? ¿Cuánto tiempo te quieres llevar? Esto es importante también. Y para esto déjeme comentar una anécdota, un relato, ¿sí? Se menciona que por el siglo XVI, XVII, ¿sí? Estaban las naciones en guerra, pues en esa época en Europa pues era muy común el aspecto bélico, y la flota danesa se iba a enfrentar con la flota inglesa, ¿sí? Se enfrentaron y pues nada, la flota inglesa venció, destrozó, eliminó, borró a la flota danesa, ¿no? Entonces, bueno, este rey danés les comentó a su pueblo, bueno, nosotros somos marineros de generación, de tiempo, sabemos exactamente cómo construir nuestros barcos, somos marinos, no se preocupen, vamos a volver a armar, a fabricar nuestra flota y vamos a emprender la revancha. ¿Sí? Entonces, como primer designo, puso a toda su gente que plantearan un roble para tener madera suficiente y poder construir la cantidad de naves que consideraron que debía ser lo indicado. ¿Sí? La gente lo aceptó, recibió con de muy buen agrado la propuesta de este rey, les pareció lógico, les pareció congruente, les movió exactamente el nacionalismo y si somos expertos y si sabemos navegar y somos un pueblo tradicional, vamos a hacerlo. Total, todo estuvo muy bien. Aceptaron, plantaron los árboles. Solo que ni el rey ni el pueblo consideró que un roble tarda en crecer, en estar maduro para poder cortarse y poder tener la madera adecuada para la fabricación, 100 años. Entonces, nada, la gente plantó, siguió esperando, regaban, hacían todo el trabajo de poder estar haciendo su plantación y su riego para que el árbol creciera. Pasaron los años, el rey murió, la gente en aquella época, la generación que plantó, murió también. Y pues prácticamente el objetivo no pudo cumplirse por ese factor tiempo. Aquí en el caso de las ventas viene siendo lo mismo. No es igual que diga que quiero alcanzar un incremento en mis ventas de un 30% en una semana, que decirlo en un mes, en un semestre, en un año. Va a marcar toda una diferencia. Son elementos entonces que podríamos decir que son, por así decirlo, una lista de chequeo. Oye, mis metas están bien planteadas, veamos, cumplen con el objetivo SMART. Si regresamos a nuestra lámina, el enunciado que les platicaba, ¿sí?
Aumentar el número de clientes potenciales para el final del tercer trimestre. ¿Tú qué opinas, Ulises? ¿Es una meta SMART? No, está incompleta. Es un buen deseo. Es como aquella que dice, ¿cuál es el objetivo? Pues vender más. ¿Más de qué? Yo creo que debemos buscar justamente la aplicación del concepto SMART. Vamos planteándolo, vamos viéndolo de acuerdo a esta lista de chequeo, al método SMART. Específico. ¿Este objetivo es específico o es muy general? ¿Tú qué opinarías, Ulises? Ayúdanos aquí a Bueno, para mí definirlo, ¿no? es una definición muy general, ¿no? Porque no estamos dando una cantidad, un porcentaje en cuanto a qué es lo que queremos realmente alcanzar. Claro, puedo aumentar con uno solo, con un cliente más, con un peso de venta, eso aumentar, eso es muy general. Así ¿sí? es. Podemos ir aprovechando también la parte de medible, aumentar en un 10%, ¿sí? El número de clientes del producto nuevo de desarrollo X27, por decir un nombre, ¿sí? ¿Sí? Y nos plantearíamos, oye, ¿y esto es alcanzable? ¿Un 10% es alcanzable? A lo mejor dirían, oye, de acuerdo a la tendencia del mercado, un 10% es automático. Vamos a ponerlo para que realmente nos esforcemos en alcanzarlo un 15%, un 5% más, ¿no? Entonces estamos viendo y estamos analizando aquí de acuerdo al concepto de si es alcanzable y que también sea un reto, ¿sí? O sea, ¿podemos un 5% más? Pues consideramos que si viene una tendencia natural de un 10%, un 5% más es alcanzable, nos va a exigir disciplina, llevarlo a cabo, manejarlo, ¿sí? O sea, estamos cumpliendo con la A del SMART. ¿Es relevante, es importante? Claro, ¿sí? Aumentar en un 10% el número de clientes del producto que dijimos, X27, ¿sí? Para final del tercer trimestre. Al final del tercer trimestre, enero, febrero, marzo, a finales de marzo, ¿sí? Estamos planteando también el concepto tiempo y estamos definiéndolo y precisándolo. Fíjate que el hecho de tener bien puesto el aspecto SMART no solamente me ayuda a definirlo, a tenerlo más preciso para mí, sino también me va a ser una herramienta muy importante para poder comunicarlo. Comunicarlo tanto a mi alta gerencia, a mi alta dirección, como incluso a mis subordinados, a mis colaboradores, y que todos estemos conscientes de que buscamos un mismo objetivo y todos trabajemos hacia él, ¿sí? Es un punto muy, muy importante para poder aprovecharlo, para poder tener en mente estos puntos y saber que tengo ese primer punto en la organización, la fijación de un objetivo bien planteado, bien llevado a cabo. ¿Verdad, Ulises? Sí, además creo que valdría la pena también aquí agregar que una buena meta, un buen objetivo, debe también ser compartido con la organización, lo que tú mencionabas. No solamente se quede en el área de ventas el objetivo, sino también compartirlo con las diferentes áreas que están relacionadas con ventas, tanto en el área de producción, en el área de finanzas, para que también ellos sepan cuál es el objetivo de ventas y acorde a esos objetivos vayan delimitando los presupuestos, los pronósticos de venta, las compras, etcétera, y no vaya a faltar lo que comentábamos en la sesión pasada, donde una mala planeación, una mala proyección, no haya producto en el punto de venta y venga un poquito el sentimiento de fracaso. Otro aspecto que creo es importante, reflexionando en lo que mencionas, Raúl, es que sean alcanzables los objetivos. Alguna vez en una experiencia en una empresa, uno de los directores le gustaba plantear objetivos inalcanzables. Y esto lo único que lograba en la fuerza de ventas era frustración. ¿Por qué? Porque el vendedor salía, hacía su esfuerzo, recibía mucha presión por parte de la dirección y finalmente no se alcanzaban las cuotas mes con mes, no se alcanzaban los bonos, las compensaciones, y esto demerita mucho el estado de ánimo de la fuerza de ventas. Tenemos que buscar metas alcanzables. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que conocer nuestro mercado, cuál es el potencial de ese mercado, cuál es el crecimiento de ese mercado y en función de este crecimiento adecuar nuestras proyecciones, nuestros objetivos.
No sé tú qué opinas al respecto, Raúl, sobre No, correcto, este o sea, punto, ¿no? estamos básicamente, podría decirlo, en el mismo canal, ¿sí? Ujú. Lo que estamos mencionando. Y continuando, hablaríamos entonces de este proceso de organización, porque bueno, ya tengo la meta, ahora ¿cómo me voy a organizar para poder alcanzarla? ¿Sí? Y comentaría un proceso de organización que estaríamos viendo en las láminas y que yo consideraría que es básicamente lógico, más que muy complicado. Fíjate, dice un primer punto, definir las actividades necesarias para lograr una tarea. ¿Sí? Y pensemos cualquier tarea. Primero es empezar a analizar qué tareas debo hacer, ¿sí? Hacer una lista, ¿sí? Para después, segundo punto, clasificar y agrupar estas actividades en lo que llamamos divisiones organizacionales. ¿Sí? Vamos a empezar a clasificarlas, por así decirlo. ¿Para qué las vamos a clasificar? Para poder delegarlas. ¿Sí? Tendremos una persona indicada, adecuada, que sea la que se encargue de cada una de estas metas con tal de poder cumplirlas de una manera más plena. O sea, la organización sería enfocado en este sentido. Vamos a ver el punto número 1, ¿sí? Lo que decimos, definir las actividades necesarias para completar una tarea. ¿Sí? Podríamos pensar en algunas actividades, en varias, por mencionar algunas, ¿no? Oye, pues se me ocurre pensar que necesito una lista de prospectos. Todavía no son mis clientes, son simplemente prospectos. ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde se localizan? Empiezo a hacer una recopilación, a lo mejor de directorios, a lo mejor de información en general que me puede llevar hacia cuáles pueden ser esta lista de prospectos. Después, diseño de herramientas. Se me ocurre, oye, pues pueden estar también herramientas, como podría ser que, pues para empezar, mi lista de precios. Lista de precios, mis fichas de producto donde tenga la información adecuada que voy a comunicar sobre los productos que estoy manejando, hacer catálogos, trípticos, tal vez algún formato donde pueda llenar los pedidos, o sea, un formato de pedido, una hoja de pedido, solicitudes de crédito, seguramente me pueden solicitar crédito y tal vez me convenga otorgar o vender con cierto esquema de crédito, de facilidad. Hoy en día es muy común que se presente esto. Desde luego, si hablamos en cuanto a las herramientas electrónicas, tener mi página de internet, una página web, ¿sí? En fin, empezaríamos a analizar en cuanto a herramientas. También hablaríamos, oye, ¿y me pueden apoyar a través del teléfono? Tal vez telemarketing. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo estaría? Pero bueno, también es otra actividad que también podría desarrollar. Fíjate que voy a tener que contratar vendedores. ¿Cómo los voy a reclutar? ¿Cómo los voy primero a llamar, a reclutar, a contratar, a capacitar esta fuerza de ventas? ¿Cómo sería esa actividad también? ¿Cómo voy a hacer las entregas? ¿Cómo voy a entregar producto? ¿Cómo voy a entregar incluso catálogos? ¿Va a ser a través del ejecutivo de ventas? ¿Los voy a mandar por correo? ¿Los voy a mandar por correo tradicional, por mensajería? En fin, ¿cómo voy a hacer las entregas, no? La cobranza, se me ocurre otro punto importante, ¿no? ¿Cuál podría ser, o cómo voy a efectuar la cobranza, ¿no? ¿Quién la va a hacer? ¿La va a hacer un cobrador? ¿La va a hacer personal de ventas? ¿La va a hacer el mismo vendedor? ¿Cómo vendría siendo la cobranza? El servicio al cliente también, ¿cómo podría tener una continuidad con los clientes? ¿Cómo podría mantener ese servicio para lo que hemos estado comentando? Fortalecer la relación, asegurar que el cliente se mantenga, que sea leal, que me informe lo que necesita, lo que requiere, lo que le ofrece a alguien más de la competencia. En fin, ¿cómo va a estar este servicio al cliente? La facturación. ¿Cuándo voy a facturar? ¿Cuando me hace el pedido? ¿Cuando lo entrego? ¿Cuándo voy a mandar a la cobranza? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué debe contener los datos de factura? ¿Sí? ¿Cómo voy a integrar equipos de venta? Es decir, van a ser vendedores aislados, van a ser grupos de vendedores que vayan, va a haber asesores también, supervisores en el equipo. ¿Quién será el jefe? ¿Quién será el supervisor? ¿Quién será el vendedor ejecutor? En fin, cómo estarán formados los equipos, si tenemos algún tipo de sistema de ventas. Y fíjate que este punto aquí me quisiera detener un poco, porque un sistema es un método. ¿Cuál es tu sistema para conseguir clientes? Si tenemos un método establecido, podemos irlo poco a poco afinando, podemos ir poco a poco mejorándolo. Si no tenemos un método de ventas, un sistema de ventas, es muy probable que estemos actuando de acuerdo a nuestro estado de ánimo de ese momento, que es muy frecuente, porque miren, lo que nos hemos encontrado también es que muchas veces ventas es únicamente conocer el producto
y salir a vender, ¿sí? Sin más preparación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente dice, mira, pues yo soy muy extrovertido, ya conozco el producto, conozco las especificaciones técnicas del producto, pues puedo vender. Y entonces se van a la calle y se van a una masacre, ¿sí? Yo me imagino que si es como en una batalla, que los mandas sin armas a enfrentarse con un enemigo sin estar preparado y vas únicamente a que te acaben, a que te fulminen, a que te acaben, a que sea una masacre, como te comento, ¿no? Cuando hay un sistema, cuando hay un método de ventas, que ya estaremos también platicando un poco más, es cuando podemos ir probando y haciendo ajustes, buscando mejoras, hasta que tengamos un sistema ya probado. Pero en este momento estamos empezando. ¿Cuál va a ser mi sistema? Un sistema iniciador, ¿sí? Un sistema de apenas de apertura. Ya después iremos mejorándolo, etcétera, ¿sí? Estamos hablando aquí de algunas funciones que empezamos simplemente a descifrar, a aterrizar, a anotar en nuestra lista. Ya después viene el siguiente punto que hablábamos, que es precisamente el poder clasificarlas, agruparlas en diferentes divisiones organizacionales, es el término que se utiliza, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hablar funciones de ventas, de toda esta lista que estuvimos aquí tratando de formar, ¿cuáles serían funciones estrictamente de ventas? Bueno, pues la lista de prospectos con su ubicación, el diseño de herramientas, la lista de precios, la ficha de producto, lo que estuvimos platicando sobre esto, el servicio al cliente, o sea, la función directamente de estas ventas, ¿sí? Si hablamos en cuanto a funciones de cobranza, bueno, ya específicamente la cobranza, cómo se va a hacer, quién la va a hacer, ¿sí? Incluso a lo mejor dentro de esta función de cobranza podríamos meter la función de crédito, análisis de crédito, quién lo va a hacer, ¿no? También tendremos otras funciones específicas que son las de administración de las ventas, como son las entregas, la facturación, ¿sí? Los descuentos tal vez de ventas que pudiéramos dar, ¿sí? ¿Para qué estamos dividiendo esto? Miren, estamos simplemente para poder tenerlo de una manera que nos facilite una mejora. El hecho de decir que estamos organizándonos es para no tener acciones o actividades, pues digamos, repetidas, o sea, que hagamos dos o la misma función, que nos quedemos con cuellos de botella, o sea, que algunos puntos que no tengan una secuencia, nos impidan dar ese servicio que nos lleve a esa relación que estamos buscando con el cliente de largo plazo. Tal vez digan, oye, en un principio tal vez estas divisiones, pues yo soy una empresa pequeña, se me ocurre pensar una empresa pequeña o una empresa nueva. Muchos de nuestras personas que nos están escuchando están empezando, van a empezar sus empresas, a empezar su área o su etapa de emprendedores. Entonces, aquí la idea sería, oye, a lo mejor en un principio yo tengo que hacer varias funciones. No voy a delegar, no voy a tener a todo un departamento de ventas. No, a lo mejor yo puedo hacer varias de esas funciones, a lo mejor yo voy a hacer todas las funciones, pero conforme vaya creciendo, voy a poder ir contratando gente que me vaya apoyando para poder fortalecerme, ¿sí? Y poder dar cada vez un mejor servicio. Entonces, si lo tengo de una manera dividida, pues es más fácil buscar el perfil adecuado, el perfil experto, que nos lleve realmente a poder desarrollar mejor esta función, ¿no te parece? Sí. Quería hacerte una pregunta. ¿En qué momento se puede una empresa darse cuenta que necesita cambiar su estructura, empezar a reclutar más gente para empezar a crecer esto que estás mencionando? Claro, mira, aquí hay una palabra clave. El mejor asesor en ventas, el más adecuado, al que no podemos jamás dejar de escuchar, es precisamente el cliente. ¿Sí? Es precisamente el cliente. El mejor asesor en ventas es el cliente. Es más, muchas veces hemos comentado que, oye, ¿tienes dudas? Pégatele al cliente, escúchalo, pregúntale, cuestiónalo, obsérvalo. ¿Qué es lo que el cliente está buscando? Aquí saber cuándo voy a crecer, cuándo me conviene más empezar a formar y a empezar a obtener perfiles adecuados para funciones específicas como puede ser ventas, cobranza, es precisamente cuando me dé cuenta que el cliente me está demandando un mejor servicio y que yo de alguna manera yo lo estoy dándolo, ¿sí? O con la gente que tengo actualmente no estamos siendo suficientes para poder atender al cliente de acuerdo a sus necesidades y sus peticiones. Ahí empezamos entonces a saber cuándo es la necesidad para crecer. ¿Sí? Que es muy importante porque aquí muchas veces se cuestiona qué fue primero, la gallina o el huevo. Primero
agrando mi estructura, mi infraestructura. ¿Para qué? Para conseguir más clientes, o primero consigo más clientes. Y aquí también es un punto también muy importante, porque, y lo comentabas en alguna sesión anterior, en cuanto al poder dar una respuesta al cliente adecuada, ¿sí? Yo consideraría que aquí el cliente es la parte más importante y es el que nos debe estar indicando lo que debo hacer, cómo debo atenderlo mejor, cómo debo servirlo mejor, ¿sí? Entonces, bajo este concepto de escuchar al cliente y de poder darle el seguimiento a sus demandas, es cuando yo voy a crear esta infraestructura que me lleve. Con la idea precisamente, primero empiezo con conseguir clientes. Comentabas, oye, a veces ya tengo mi empresa, tengo pues la maquinaria, la estructura, el local, a veces el producto. Y una vez que lo tengo, digo, ahora sí voy a salir a buscar clientes. Y a veces nos podemos topar con un serio problema. Te platico, y le platico a las personas que nos escuchan. Sí, en alguna ocasión estuvimos en el negocio de la madera. ¿Sí? Empezamos un negocio propio con todas las deficiencias que tiene el inicio de un negocio. ¿Sí? Y me acuerdo que muy bien empezamos a construir, bueno, a tener el local donde íbamos a estar operando, empezamos a contratar o a formar incluso muchas máquinas. Fíjense ustedes, máquinas hechas por uno mismo, o sea, lo que le llaman máquinas hechizas. ¿Sí? Empezamos a pedir también a los proveedores iniciales que nos surtieran las primeras remesas. En fin, llegó un momento en que me acuerdo que comentamos con alguna persona, oye, estamos armados para empezar, ya tenemos incluso hasta secretarias y todo el personal y todo, ahora me faltan nada más los clientes. Y me dijo, oye, pues pequeña cosa, los principales clientes, ¿no? Si empezamos a trabajar buscando clientes, el cliente me va dando la pauta de cómo poder atenderlo mejor y cómo puedo empezar a crecer. O sea que en este caso, este concepto de qué fue primero la gallina o el huevo en esta organización de ventas, yo diré que no hay tal disyuntiva, sino que definitivamente debemos empezar por el cliente, empezar a prospectar, a buscar, a sondear al cliente, ¿sí? Oye, porque incluso a lo mejor le comentaba hace un momento la parte del crédito, a lo mejor el tipo de producto que manejo, pues por alguna cuestión es una venta automática, directa y no requiero o no tengo que dar crédito. Entonces es precisamente el poder estar en contacto con el cliente y sobre todo escucharlo. Y aquí, bueno, simplemente por no dejar un punto en el tintero como se habla, el escucharlo no es lo mismo que oírlo. Nos podemos oír un coche, el motor de un coche funcionando, podemos oír el ladrar de un perro, pues eso lo podemos oír. Escuchar es otro, como decimos, es otro boleto, ¿sí? Requiere mucha concentración, requiere un esfuerzo, requiere estar realmente tratando de entender más allá de lo que nos dicen, las consecuencias, en fin, poder estar escuchándolo. Cuando escuchemos al cliente, estaremos siempre en el canal adecuado. Cuidado cuando dejemos de escuchar a los clientes. Entonces sí estaremos con la brújula rota, con la brújula perdida. Hay algunas técnicas que vamos a ver en esta sesión relacionadas con justamente cómo aprender a escuchar a los clientes. Claro, así es. Pero todo a su tiempo. Muy bien, adelante. Vamos poco a poco, vamos manejando todo esto, ¿sí? Bien, entonces comentábamos que la idea es poder subordinar, ¿sí? Y podríamos tener, como ustedes están viendo en sus láminas, ¿sí? Una organización. Una organización como podría ser un gerente que tiene a su vez el departamento de gestión de ventas, el departamento de cobranza, el departamento de administración de las ventas, y estaríamos prácticamente asegurándonos un buen inicio en la organización. Y es un buen inicio porque es un inicio que yo diría más que complicado, es un inicio lógico. Seguiremos después de un corte. Gracias. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente, continuamos. ¿Sí? Estábamos hablando sobre el aspecto de organización en la empresa, o sea, para la función de ventas, ¿sí? Y dentro de esta función de organización podríamos hablar precisamente de establecer ciertos canales de venta, ¿sí? Si analizamos la lámina, podemos saber que un canal de venta es simplemente un conector, lo que va a conectar productos con consumidores, ¿sí? Vemos aquí la gráfica y tenemos dos vectores. Por un lado tenemos
el vector, como llamamos, de las YES, que dice valor agregado de la venta, el valor agregado de la venta y por otro lado el costo de transacción. ¿A qué se refiere esto? Vamos viendo. Primero, nuestro primer contacto o nuestro primer canal de ventas vendría siendo el Internet. ¿En qué sentido el primer canal? Pues en el sentido de que es el que tiene por un lado el costo más bajo. La manera de poder conectar ventas al costo más bajo definitivamente viene siendo el Internet, ¿sí? Sin embargo, también tenemos un bajo valor agregado de la venta, ¿sí? No podemos interactuar tanto, estamos simplemente haciendo una referencia de la conexión del Internet con la venta, ¿sí? Estamos hablando aquí, como podemos ver en la lámina, de los canales directos de mercadeo. Empezamos por un mercadeo, es decir, aún no estamos cara a cara con el cliente, estamos simplemente planteando ciertos conectores entre productos y consumidores, ¿sí? Queremos avanzar un poco más en el valor agregado de la venta, ¿sí? Pues desde luego el teléfono, el telemarketing, ¿sí? Si vemos en la lámina, bueno, está clasificado como un aspecto un poco más caro, tiene más costo, pero también involucra mayor valor agregado de la venta, ¿sí? Entonces tenemos aquí Internet y teléfono. La combinación simplemente de estos dos elementos ya nos pueden empezar a acercar a elaborar correctamente la venta, empezar a llegar a la conexión de los clientes que empiecen a tener más contacto con nuestros productos, nuestra empresa, ¿sí? Queremos después todavía seguir más allá. Bueno, podemos ya tener tiendas detallistas, ¿sí? Podemos empezar a vender nosotros directamente con nuestras propias tiendas o empezar a tener tiendas que sean de distribuidores que no sean necesariamente dirigidos por nuestra empresa, sino que tengan también cierta independencia. Ahí entraríamos a una siguiente gama de canales que vendrían siendo los que llamamos canales indirectos, donde ya sería, como comentábamos, las tiendas detallistas, que como decíamos pueden ser propias o pueden ser ajenas, ¿sí? Distribuidores, ya estaríamos hablando de mayoristas, detallistas, menudistas, ¿sí? Y también socios de valor agregado, es decir, socios donde ya no solamente son distribuidores, sino ya son más internos con nosotros a buscar una satisfacción con el cliente. Podríamos hablar aquí muchas veces de ciertas franquicias, ¿sí? Que también ya son ciertas instancias que nos permiten tener mucho más cercanía y mucho más cobertura con el cliente. Si vemos la lámina, bueno, ya un socio de valor agregado tiene un alto costo en la transacción y también un alto valor agregado. Ya podemos tener cada vez más contacto con el cliente, ya podemos estar cada vez más escuchándolo, buscando sus puntos de solución, de satisfacción que está buscando, ¿sí? Para llegar al más alto de los canales, que son canales directos de venta, como sería nuestro propio equipo de vendedores. Y si nosotros hacemos la venta, sería nuestra propia interacción de vendedores. Fíjense que según vemos en esta lámina, es el que tiene el mayor costo, ¿sí? El equipo de vendedores, pero también definitivamente es el que tiene el mayor valor agregado. Es decir, poner a una persona directamente en contacto con la otra persona que sería el comprador, el cliente, ¿sí? Pues es lo mejor, ¿sí? Sin embargo, hay también otras instancias que nos permiten estar aprovechando la oportunidad de tener ese contacto entre el fabricante y el consumidor, la empresa y el consumidor, ¿sí? Eso estaríamos hablando de canales de venta. Ahora, si vemos cómo viene la apertura del equipo de ventas en un sistema de canales múltiples, primero, ¿qué es un sistema de canales múltiples? Un sistema de canales múltiples es cuando tiene varios puentes que conecten el producto con el consumidor. Tenemos ahí varios, como veíamos en la lámina anterior, ¿sí? Diferentes canales, tanto de canales directos de mercadeo, canales indirectos y canales directos de ventas, ¿sí? Aquí el asunto es que el equipo de ventas, ¿de qué manera puede tener mayor cobertura? Y en la lámina veremos que si clasificamos, por ejemplo, los clientes y hacemos tres divisiones generales, por ejemplo, clientes pequeños, empresa pequeña o cliente individual, después la empresa mediana y por último las cuentas clave o las empresas grandes. Lo clasificamos los clientes en esas tres clasificaciones. Y por otro lado, los productos también los clasificamos en tres, como podrían ser los productos periféricos, simplemente lo que son provisiones,
los productos estándar y ya las soluciones personalizadas, ¿sí? Que es en sí los productos que estamos manejando. Fíjense, los productos básicos, los productos periféricos, que son los productos complemento, los productos estándar, y ya por último, ya soluciones personalizadas. ¿Quién es el canal adecuado para poder hacer esta cobertura? Pues tendríamos, por ejemplo, que si lo que queremos es proveer de productos periféricos, productos básicos a clientes pequeños, lo mejor es el marketing directo, por ejemplo, el internet o el telemarketing, los centros de pedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los menos costosos y que nos permiten ampliarnos, ¿sí? Si lo que buscamos es producto estándar, surtiéndolo a ya empresas medianas y cuentas clave, pero de producto estándar, lo mejor son los canales indirectos, es decir, los distribuidores, nuestra red de distribuidores y los socios comerciales. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es poder concentrar a nuestro equipo de ventas, que es el canal más caro, el canal que debe ser más sofisticado. Recuerden que hablábamos de la venta consultiva, donde están los consultores, precisamente para poder poner soluciones personalizadas y atender a las cuentas clave. Personalizadas para cuentas claves. Me voy a explicar un poquito más. Miren, si analizamos, por ejemplo, el tener al equipo de ventas que vayan a ver a los clientes pequeños para venderles productos básicos, como que estaríamos desperdiciando, estaríamos enfocando demasiado en nuestro equipo de ventas, cada vez más experto, el poder de la persona, ¿sí? Para vender a empresas pequeñas soluciones básicas. Yo sé, miren, que habrá gente que me diga, porque nos los han comentado, oye, estamos en una época de crisis, donde no podemos darnos el lujo de estar clasificando clientes, a quien nos compre le vendemos. Yo les contesto, o les diría, los pondría a consideración, que precisamente en los momentos más difíciles, de más crisis, es cuando debemos ver a qué cliente nos conviene vender, nos conviene atender, ¿sí? Aquí estaríamos entrando a un concepto muy importante, muy, bueno, no quiero decir actual porque ya tiene un tiempo funcionando, pero cada vez toma más relevancia, es el concepto de el CRM. ¿Qué es el CRM? Miren, déjenme explicar un poco más. La idea es cada vez no vender más a clientes comunes, sino cada vez más vender a los clientes adecuados. Me voy a explicar un poco, ¿sí? Miren, si analizamos, a ver, borro rápido. Si analizamos la ley de Pareto, que seguramente ustedes han escuchado. ¿Qué es la ley de Pareto? La ley de Pareto también se habla con el concepto de la ley del 80-20. ¿A qué se refiere? Se refiere que el 20% de los recursos me dan el 80% de los resultados. ¿Sí? Por así decirlo, el 20% de mis clientes me generan el 80% de mis ventas. De mis ventas totales, del 100% de mis ventas totales, el 80% es siendo adquirido a través de del 20% de clientes importantes. Como complemento, el 80% de mis clientes me generan solamente el 20% de mis ventas totales. La idea es entonces concentrarme, identificar quién es ese 20% de clientes importantes que me generan la mayor parte de las ventas. Y fíjense ustedes que la historia no termina ahí. Se ha analizado también que el 20% de mis clientes, siguiendo con el ejemplo de los clientes y ventas, ¿no? De mis clientes que generan el 80% de las ventas, me consumen el 30% de los costos. Por tal motivo,
el 80% de los clientes que me generan el 20% apenas de mis ventas totales, me consumen el 70% de mis costos. ¿Sí? Entonces, estos se han estado analizando, se ha estado viendo y se ha concretado que la empresa, independientemente del tamaño, debe identificar quién es ese 20% que le genera la mayor parte de las ventas y le consume la menor proporción de los costos. Para entonces a estos aplicarles una cercanía más estrecha, una atención más directa, ¿sí?, de nuestro departamento de ventas con nuestro departamento, bueno, con nuestro mercado. Y entonces es donde viene directamente esta operación del CRM. ¿Qué es CRM? CRM son las iniciales, Customer Relationship Management, y se refiere directamente a cómo voy a administrar a esa cartera especial o a ese grupo, ese segmento especial de mis clientes que son los que me están consumiendo mayor. Entonces, a ellos son a los que debo de enfocar precisamente mi fuerza de ventas. Claro, si tenemos un cliente pequeño que me va a comprar, no voy a decirle no te voy a vender. Simplemente lo atenderé a través del canal adecuado, que pueden ser o distribuidores, o puede ser a través del telemarketing, teléfono, o puede ser simplemente que él compre a través de internet. Pero aquí el punto es importante, porque si yo lo que quiero es poder concentrar y tener cada vez ganancias en mis ventas, debo enfocarme a saber quiénes son los clientes que realmente me dejan esas mayores ganancias, ¿sí? Por eso lo que estamos aquí analizando. Si volvemos nuevamente a nuestra lámina, ¿sí?, vemos entonces, oye, productos básicos, productos, provisiones y periférico. Para clientes pequeños, vamos a atenderlos a través del internet, a través del telemarketing, ¿sí? Si estamos hablando de empresas pequeñas o incluso empresas grandes, pero que nos compran ya un producto básico, un producto estándar, un producto ya conocido, claro, lo vamos a atender a través de nuestros distribuidores según nuestro esquema y nuestra organización de ventas. Pero si lo que queremos es cada vez poder asignar mejores recursos, en este caso nuestra fuerza de ventas, para empresas grandes, que les demos esa venta consultiva, entonces estaremos enfocándonos a las soluciones personalizadas. Y si vemos aquí la lámina, ¿sí?, fíjense que queda ahí un cuadro sin llenar y nos dice, oye, ¿qué hacemos? Soluciones personalizadas para empresas pequeñas o empresas medianas. Y la respuesta, lo que veríamos aquí es precisamente no hay venta. Es decir, se está hablando de vender soluciones especializadas, venta consultiva a empresas pequeñas que nos compran productos básicos y estándares, no es lo mejor que sea a través de la fuerza de ventas. Si no se puede hacer a través del telemarketing o a través de el internet, la propuesta teórica es que no se venda, que no se les venda. Es un aspecto bastante drástico, ¿no, Ulises? Sí, me sorprende. Me sorprende, Raúl, y quisiera preguntarte, entonces, ¿las empresas grandes no deben de enfocarse a estas pequeñas? Porque estas pequeñas hoy están iniciando y a mediano plazo van a ser empresas grandes. ¿Y no crees que es una oportunidad atenderlas y ayudarles a crecer para que después formen parte de esa cartera de clientes clave? Fíjate que qué bueno que lo preguntas, porque realmente es muy lógica, seguramente muchos de nuestros personas que nos están escuchando, nos están viendo, están coincidiendo contigo al 100%. Yo mismo lo pensaría de una manera y diría, cuidado, oye, ¿qué se está comentando? Época de crisis y vamos entonces a no atender empresas que pueden ser ganadoras en un futuro, ¿qué está pasando? Sin embargo, aquí lo que comento es lo que se ha estado estudiando y fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención. Me parece muy interesante porque realmente me suena muy drástico eso de no vender a empresas pequeñas que compren productos básicos. ¿Sí? Pero si esto lo complementamos con otra tendencia que es el retorno de inversión en marketing, fíjate, cada vez más, por ejemplo, las ventas se están enfocando a, ok, bueno, vendiste, pero vendiste ganando o vendiste perdiendo. Porque no se trata de vender por vender. Antes se decía, bueno, esa es cuestión de finanzas. Y cada vez vemos que ventas tiene que estar más consciente de la operación integral de la empresa.
Tiene que saber, oye, vendí mucho, pero vendí perdiendo. No siempre, mientras más vendes, más ganas. Y voy a repetirlo. No siempre, mientras más vendes, más ganas. Hay que saber vender adecuadamente. Hace un momento veíamos la organización en ventas. Y es una organización que yo les decía, son 3 puntos lógicos. Por favor, no es gran ciencia lo que se comentó en estos 3 puntos, sino más que nada una lógica de inicio. Pero después tenemos que también hacer bien nuestra tarea. En ventas no es simplemente empujar un producto. Tenemos que ver de qué manera se puede vender ganando más y atender mejor a nuestros clientes, tener cobertura. Yo no digo que no, o analizando lo que se comenta de acuerdo a esos estudios, que no se le venda a las empresas pequeñas. No, se les vende, pero a través del canal adecuado, del internet, de telemarketing. ¿Sí? Pero si nos están requiriendo soluciones personalizadas, estas vamos a concentrarlos a las empresas grandes. En concreto, a las empresas que forman ese 20% que hablábamos que nos generan el 80% de las ventas. Nuestro personal de ventas, nuestra fuerza de ventas, cada vez más capacitada, cada vez con más talento, cada vez mejor coacheada, tiene que orientarse exactamente a donde más nos conviene. ¿Sí? Y también aprovechar, porque tampoco se trata de la otra idea equivocada de que entonces telemarketing, internet es simplemente una herramienta ahí que trabaja por sí sola. Yo creo que aquí la función es integrar estos canales. Que no suceda lo que sucede en muchas empresas, que por ejemplo hay un departamento de servicio a clientes, telemarketing, el teléfono. Y da la coincidencia que ese departamento de teléfono está en competencia, está peleado con nuestra propia fuerza de ventas. Se pelean los clientes entre ellos, se pelean los pedidos entre ellos. No puede ser. O sea, no debe ser. Claro. ¿Sí? Deben de apoyarse. Lo mismo también hemos visto muchas veces que en la práctica se están peleando, oye, ¿este cliente es un cliente del distribuidor o es un cliente del vendedor de la empresa? ¿Sí? Y están peleándose cuando lo que realmente requiere, ahora sí que el reto, es integrarlos, es que se complementan. ¿Es un cliente de distribución, de canal de distribuidores, detallista, mayorista, menudista, o es un cliente de nuestra fuerza de ventas? ¿A quién nos conviene? Aquí estaríamos hablando de temas muy importantes, muy interesantes, como es la organización para fines rentables, que ese es un concepto muy importante. Lo voy a repetir, la organización de ventas para fines rentables. ¿Sí? Y fíjate que si analizamos también las láminas que tenemos aquí, que las personas que nos escuchan y que están con nosotros la están siguiendo, vemos que también hay un modelo de ventas de canal híbrido. Vean cómo opera. Por un lado tenemos los diferentes canales, como podrían ser, estamos hablando del internet, de los telecanales, o sea, telemarketing, del teléfono en concreto, los socios y las ventas directas, o sea, nuestra fuerza de ventas. Y por otro lado tenemos las diferentes etapas de la tarea. Y empezamos primero por una generación de referencias, estamos buscando referencias, prospectos. Después, calificar esos prospectos. Vamos a ver si los prospectos, los que podrían ser nuestros clientes, realmente pueden, con bases ya más certeras, ser clientes, lo que llamaríamos estar calificando a los clientes. Empezamos después ya con la preventa, empezar ya directamente a hacer las presentaciones ya directas a los clientes ya seleccionados con su problemática particular, sus necesidades concretas. Pasaríamos después al cierre de ventas. Y después, lo que llamamos aquí satisfacción o soporte, que quiere decir el seguimiento, el mantener, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba antes? Pues directamente, vamos a ver el primer renglón, ventas directas, hacía todo, toda la tarea, toda la labor, desde generar referencia, calificar, hacer la preventa, el cierre de ventas y el seguimiento, la solución. Ahora la propuesta puede ser precisamente un canal, pero híbrido, es decir, una combinación. ¿Sí? Si aquí lo vemos, por ejemplo, podríamos sugerir que la generación de referencias, apenas son referencias, debemos organizarnos, prepararnos para que sea a través de los canales del internet y de telemarketing. Estamos apenas generando posibles clientes, quiénes podrían ser, estamos identificando, teniendo las primeras contactos, por así decirlo. La calificación, a lo mejor ya sería, una vez que tenemos al cliente, hablemos por teléfono, hagamos un previo sondeo para ver si efectivamente califica. ¿Qué es calificar?
más específicamente, hablaríamos de que el cliente cumpla con 3 requisitos. Bueno, la persona, todavía no estoy hablando del cliente. La persona cumpla con 3 requisitos. Primero es que tenga la necesidad del producto, que tenga la capacidad de decidir y que tenga el dinero para comprar. Técnicamente se habla que cuando se cumplen esos 3 requisitos estamos pensando en un cliente que ya es calificado. Tiene la necesidad, él es el que decide, tiene el dinero. Claro, puede haber muchos clientes que todavía no estén calificados, pero estén en prospecto para poder calificar en un futuro mediato, no mediato, a lo mejor en cuanto a cambiemos y tengamos ya planes de crédito, a lo mejor la parte de que no tengan el dinero puede ser subsanado, puede ser simplemente cubierto, ¿sí? Pero bueno, aquí el punto es que tanto la generación de referencias como la calificación le están haciendo primero internet y después telecanales, ¿sí? La preventa, entonces ahí sí ya entra la fuerza de ventas. Ahí sí ya la persona, una vez que tenemos un prospecto calificado a través de los otros canales, podemos mandar al ejecutivo de ventas a que ahora sí haga una interacción personal. ¿Cuál es la problemática? Lo que yo estoy proponiendo, en fin, que entable ya mucho más la confianza que hablábamos, ¿sí? Para poder él mismo cerrar la venta. Y según el esquema, pues porque esto es un ejemplo, por favor, o sea, no quiere decir que siempre debe ser un canal híbrido exclusivamente esta combinación. Aquí, para cerrar, diríamos que tal vez el seguimiento podría ser a través de distribuidores o de socios, ¿sí? Recuerden que no estamos compitiendo entre distribuidores y nuestra fuerza de ventas. La idea es que nos complementemos, que entre todos tengamos mayor seguimiento, mayor competencia. Este es un ejemplo, como les comento. A lo mejor en otro caso, dependiendo del producto, podríamos estar pensando, viendo nuestra lámina, que a lo mejor la generación de referencias la hacen los distribuidores. Un distribuidor que ya simplemente se encarga de estar entregando producto, a lo mejor fue el que puede entender que tal vez hay otros prospectos que vienen acompañando a clientes y demás que pueden ser interesantes. A lo mejor ahí la generación puede ser a través de distribuidores. A lo mejor ellos mismos también pueden hacer la calificación, el calificar al cliente. A lo mejor la preventa y el cierre de ventas, o puede ser que lo manden a la fuerza de ventas, o puede ser que a lo mejor la preventa la hagan a través de internet, dependiendo cómo es la organización, dependiendo el tipo de producto que tengamos, ¿sí? A lo mejor el seguimiento lo hace, alguien me dirá, no lo voy a dejar el seguimiento a mi distribuidor, lo va a hacer mi fuerza de ventas. Es válido. Aquí lo interesante es la combinación, el juego que podemos tener con diferentes canales para poder tener la mayor cobertura al menor costo y poder concentrar esfuerzos donde deben estar concentrados, ¿sí? Uno podría decir, oye, el Internet puede ser mágico, y de hecho así es, pero hay que calificarlo de acuerdo a nuestro producto, de acuerdo al producto que manejemos, en qué momento lo vamos a sacar, ¿sí? En qué momento vamos a estar apoyándonos en Internet, en qué momento vamos a manejar los telecanales, el teléfono, yo me acuerdo, fíjate, Ulises, en alguna ocasión que alguien me decía, mira, ¿qué es eso? Y me señaló un teléfono. Yo dije, pues es un teléfono. Y me dijo, no, es una máquina para hacer dinero. Se me quedó grabado porque fue hace mucho tiempo. Yo me preguntaría ahora si alguien me dijera, oye, ¿qué es eso? Y me señalara una computadora. Y después me dijera, ahora, ¿qué es eso? Y me señalara una computadora con un teléfono. Y después me dijera, ¿y qué es esto así? Computadora, teléfono, ejecutivo de ventas. ¿Qué combinaciones puedes hacer? ¿Qué eficiencia tratas de buscar? ¿Qué eficiencia puedes lograr? Es realmente un tema apasionante y muy amplio, sobre todo al estarlo probando y viendo exactamente el factor, cómo funciona en la práctica, qué ajustes puedo hacer, puedo llegar a tener entonces lo que decíamos en algún momento, un sistema que nos genere ventas rentables. Es un tema muy amplio, muy interesante, que realmente sería difícil abordarlo. Aquí más bien la idea sería plantear esta posibilidad, este cúmulo de posibilidades. ¿No crees, Ulises? Sí, yo hoy quisiera agregar algo, justamente hablando de esta nueva era de la digitalización, que se pueden generar muchos negocios nuevos a partir del Internet, justamente, Raúl. Hoy por hoy tú te puedes meter a una página y puedes encontrar cantidad de empresas nuevas
que físicamente no tienen una oficina, no tienen una bodega y están haciendo grandes negocios. Esto que nos acabas de mostrar lo veo muy interesante en estas empresas que están establecidas y que buscan justamente cómo incrementar la eficiencia, cómo generar nuevos clientes, cómo generar nuevos contactos con los clientes para servirlos. Pero creo que la Internet hoy no solamente debe ser una herramienta de apoyo, sino también puede ser una herramienta de inicio para los negocios. Sobre todo en los negocios familiares, algunas páginas que he tenido oportunidad de visitar, donde una familia o donde una pareja de nuevos de matrimonios deciden comenzar a hacer un negocio de ropa típica mexicana, hicieron su página de internet en la web, se anunciaron y hoy le están vendiendo tanto a Estados Unidos, están vendiendo en América Latina y todo lo hacen desde su casa con un pequeño grupo de personas que están elaborando estos trajes típicos mexicanos y sus pedidos llegan a través de la internet, elaboran sus productos y a través de una compañía de mensajería lo hacen llegar. O sea, es interesante este desarrollo de todas estas tecnologías y cómo puede uno irlas combinando para finalmente llegar a un mejor resultado. Sí, así es. Y fíjate que no solamente tú dices cómo puede ir, yo diría cómo debe, porque el asunto es buscar precisamente esa mejora y cómo poder orientar mejor a nuestro personal de ventas hacia las batallas que debe librar. Tal vez diríamos en una conclusión rápida que nuestro personal de ventas no debe librar todas las batallas. Debe saber qué batallas son las adecuadas y en cuáles debe estar. ¿Sí? Con todo lo que esto puede causar de ruido, ¿no? Porque sabemos que estamos en una etapa difícil, de crisis en muchos lugares, y sin embargo en época de crisis es cuando más debemos poner los ojos en la cabeza y no tanto con el corazón. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, pues si te parece, cerramos la sesión y daremos inicio a la próxima en la siguiente ocasión.